Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el gratísimo placer de presentar al embajador Gianluca Grippa, que es el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, a propósito de que se está celebrando, conmemorando los 30 años de colaboración o de cooperación entre República Dominicana y la Unión Europea. Y bueno, hay muchos temas. A mí me gustaría hacer una evaluación de estos 30 años, cuál es su impresión de lo que hemos alcanzado, poner en perspectiva la situación hacia futuro. Y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo que ha alcanzado la República Dominicana en estos 30 años. El Flaxo, que es responsable de este trabajo, creo que justamente al comienzo ponía en resalto la diferencia que hay entre la República Dominicana al comienzo de los años 90 y la República Dominicana hoy. Y lo que decía que parece casi que son dos países distintos. Y entonces en este libro se habla de la cooperación europea, cómo la cooperación europea ha acompañado este proceso, y donde ha podido hacer la diferencia no solo con la cooperación financiera, pero con la cooperación técnica, con apoyo a algunos procesos que no se hubieran dado de la misma manera si no hubiera sido para la cooperación europea. Uno de los que se mencionan ahí, por ejemplo, todo el cambio de la administración pública, la reforma de la administración pública, que ha empezado hace 20 años y sigue, todavía seguimos en conversación para planes futuros. Y esto es una evolución un desarrollo de parte de la República Dominicana, y ahí hemos hecho nuestra contribución. Pero no es la sola. Hay también en términos, por ejemplo, de relaciones con el resto del Caribe. Uno de los puntos que menciona Flaxo, el hecho que la República Dominicana casi no tenía relaciones con el resto del Caribe. Por tener este acuerdo con el acuerdo Cotonú, que es con países de la África, Caribe, Pacífico, no solo la República Dominicana ha empezado a tener relaciones, decimos, más institucionales con las otras islas del Caribe, pero también se ha abierto a países de África, del Pacífico, con los cuales no tenía prácticamente relaciones. La colaboración de ustedes, de la Unión Europea, con República Dominicana, que como bien usted explica, ya tenemos 30 años, ha estado centrada fundamentalmente ¿en qué? ¿En qué temas importantes? Bueno, uno lo mencionaba, que era la administración pública. Otra es el desarrollo económico, por ejemplo, con apoyo al pilar de la economía dominicana, que es la pequeña y mediana empresa. Otra área es todo lo que tiene que ver con medio ambiente y cambio climático. Algo del cual vemos que la República Dominicana es uno de los países que sabemos que más al frente para los efectos negativos del cambio climático, en términos de mayor periodo de sequía más largo, de huracanes más frecuentes, etc. Otro, hablando de desastre, de toda la prevención del manejo de riesgo de desastre, también otra área donde hemos trabajado. Son muchas las áreas. Para hablar también de derechos humanos. Ahí también hay áreas donde hemos cooperado con la República Dominicana, sobre todo en asuntos de género, pero no solo. Señor embajador, cada vez las actividades comerciales y las relaciones están más asociadas al cumplimiento de ciertos parámetros. Por ejemplo, en el caso de nuestras exportaciones, por ejemplo, de banano a la Unión Europea, pues yo sé que hay niveles de exigencia, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones laborales, seguridad laboral, respeto a los derechos humanos, cuidado al medio ambiente. ¿Qué tan efectivas están siendo esas exigencias para que un país como el nuestro pueda cumplir con esos estándares aceptados por la Unión Europea? Como usted bien dice, hay exigencia para el mercado único, que estamos hablando de un mercado de 440 millones de habitantes en la Unión Europea. Hay exigencias que son fitosanitarias, pero no solo. Pero empezando por las fitosanitarias, que significa que el producto cuando llega a Europa tiene que cumplir con algunos requerimientos.
Y tengo que decir que no siempre esto pasa y por lo tanto se bloquean algunas exportaciones. Pero además hay algunos productos que tienen un plusvalor en el mercado. Por ejemplo, el banano, no solo el banano orgánico. El banano orgánico tiene un particular mercado que, decimos, se paga más el banano orgánico del banano regular. Que paga un 30-35% sobre su valor. Correcto. Regular. Entonces, ahí hay pero para poder vender el banano orgánico, por el cual nosotros como Unión Europea hemos cooperado para ampliar la producción dominicana y ponerla también a los estándares requeridos en Europa. Hemos empleado 12 millones de fondos no reembolsables para esto. Y por lo tanto, esto tiene que ser mantenido no solo a nivel de calidad, pero también a nivel de cantidad, en el sentido que una vez que uno empieza a tener nicho de mercado, tiene que saber mantenerlo, estos nichos de mercado, y expandirlo. Y para hacer esto, la producción tiene que ser continua. Y como decía usted, son también otros tipos de requerimientos que se tienen, que esta producción afuera de la Unión Europea respecte a algunos parámetros, como puede, por ejemplo, ser el asunto del trabajo infantil, para mencionar algo muy específico. Tráfico de personas. Por supuesto. Entonces, todo esto, pero por ejemplo, hay algunos productos que emplean todavía, y por lo tanto, eso son cosas también que se toman en cuenta. ¿Qué ustedes, a raíz de la pandemia, en qué ustedes están enfocados aquí en República Dominicana? Bueno, nosotros como imagina, nadie estaba preparado por esto, entonces hemos reenfocado proyectos y programas que tenían otro objetivo. Lo han desviado. Exacto, hemos tomado estos fondos para poder responder a las necesidades, por ejemplo, de equipos médicos o equipos de protección para la defensa civil, para el sistema sanitario nacional, etc. Y para esto, más de 2 millones de euros se han desviado por esta finalidad. Además, hemos acelerado el desembolso de apoyo presupuestario para 10 millones y medio de euros para facilitar al presupuesto nacional de tener más liquidez. O sea, ustedes van a adherir al gobierno, le van a ceder 10 millones de euros. Ya se hizo. ¿Esa es una donación o es un financiamiento? Nosotros como Unión Europea son todos fondos no reembolsables, por lo tanto son donaciones. Además hay también el Banco Europeo de Inversiones, que es la banca de la Unión Europea, que da préstamos a tasas digamos al Estado, al gobierno dominicano. Sí, pero sí. Señor embajador, hay un tema. Usted, por ejemplo, plantea el tema de gobierno, es decir, cómo ayudar a la vida institucional. Sé que para la Unión Europea, y como bien usted ha dicho, nadie estaba preparado para esto, la tecnología no existía. La pandemia no trajo la tecnología, pero sí parece haber dado un empujón enorme para su uso. ¿Cómo está repercutiendo esto en la Unión Europea y qué visión tiene la Unión Europea hoy de cómo mejorar los servicios públicos de gobierno a través de la tecnología? Bueno, ya antes que llegara la pandemia, con el comienzo de la nueva Comisión Europea, que decimos que el ramo ejecutivo de la Unión Europea, ya se habían fijado algunas prioridades internas para los próximos años. Uno es el Pacto Verde y otro era la digitalización. ¿Por qué esto? Porque se ha notado que hay una brecha digital, no solo al interior de la Unión Europea, no solo entre países más ricos y países menos ricos, pero al interior de cada país, entre regiones más ricas y menos ricas, entre la ciudad y el campo, entre mujer y hombre, entre personas que tienen, no sé, discapacitados. Por lo tanto, hay toda una serie de brechas que uno tiene que poder rellenar de manera que todos podíamos avanzar y nadie que se quede atrás. Señor embajador, ¿cómo usted evalúa o cómo usted está viendo en nuestro país actual momento la situación por la que está atravesando Haití en este momento? ¿Cómo ustedes lo evalúan? ¿Cómo ustedes lo ven en este momento? Bueno, la situación de Haití es una situación que no es de este momento, es una situación que viene histórica.
por lo tanto no es algo de contingente. Es algo por el cual yo tengo una colega que se ocupa de Haití del otro lado de la isla. Yo soy representante de la Unión Europea aquí en la República Dominicana. Por supuesto que los asuntos de Haití tienen una incidencia, tienen un efecto también porque ustedes comparten la misma isla y por lo tanto hay áreas que afectan al mismo tiempo a las dos partes de la isla. No solo en términos de, por ejemplo, desastres ambientales, pero también desastres atmosféricos que pueden afectar las dos partes de la isla. El ambiente son áreas que comparten. Cualquier problema de sanidad fácilmente transmitible de uno al lado a otro. Hay mucho otro. Y nosotros, como Unión Europea, tenemos un programa binacional donde trabajamos con las dos partes para que haya cooperación y se puedan llevar a cabo. ¿Qué abarca ese programa binacional? En este momento son tres áreas. La primera área es la área de medio ambiente, en particular en la cuenca de Pedernales. La cuenca de Pedernales hay una mitad que es dominicana y la otra mitad que es haitiana. Pero igual que en la zona del Artibonito. También que hay una parte haitiana y una parte dominicana. Pero entonces la cuenca pertenece a los dos. Sí, claro. Entonces ahí estamos trabajando con las comunidades locales. Otra área es todo el comercio binacional. Sabemos que Haití es un importante partner comercial de la República Dominicana y ahí para el fomento del comercio entre las dos partes. Haití acaba de establecer unos impuestos a las exportaciones. Incluso algunos han sugerido que lo lleven a la Organización Mundial de Comercio. ¿Se ha avanzado en algún tipo de acuerdo que pueda normalizar en ese tercer punto las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana con la intervención de Unión Europea? Mire, hay un acuerdo que ya existe, el acuerdo EPA, que es el acuerdo que tenemos con la República Dominicana. En efecto, es un acuerdo con todo el CARIFORUM, donde está también Haití. Y Haití ya firmó el acuerdo. El problema es que nunca lo ratificó. Una vez que lo ratifique, entonces en este momento automáticamente República Dominicana tendría un acuerdo de libre comercio con Haití. Por lo tanto, ahí hay un marco. Imagino que para el asunto del cual usted mencionaba, el diálogo entre los dos gobiernos tendría que facilitar una solución que mejor que ir a la OMS. ¿Ustedes están interviniendo en la posibilidad de las nuevas elecciones en Haití para regularizar, por ejemplo, la parte congresual que pudiera permitir la ratificación de un acuerdo como este? No, esto sería una solicitud que tendría que venir del gobierno haitiano hacia nuestra delegación en Haití, y no soy el corriente que eso haya ocurrido. Mire, el tema del Pacto Verde, que ha tenido, tuvo la resistencia, o ha tenido la resistencia de Estados Unidos, que se ha negado a firmar el pacto, o se salió del pacto. ¿Qué tan importante sería para que ese pacto tenga una mayor repercusión a nivel planetario? Y si usted piensa que con el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, un cambio de mando pudiera ayudar a conseguir esa firma, esa adhesión. Contesto la primera. Sobre la primera, el Pacto Verde es nuestro objetivo de llegar, como Europa, llegar al 2050 como el primer continente libre de emisiones de gas de efecto invernadero. Ya tenemos un objetivo ya para el 2030 de cortar el 55% las emisiones y llegar al 2050 con emisiones cero. Sería el primer continente. Y tengo que decir esto por responder también al acuerdo de París. Aquí hemos estado cumpliendo con el pacto de cambio climático que se efectuó precisamente allá en París. Hemos estado cumpliendo. Se está cumpliendo, es un proceso, por lo tanto no. Ayer el presidente. Bueno, nosotros lo firmamos y lo ratificamos. Sí, hay NDC específicos también por parte de República Dominicana. Está involucrado. Ayer el presidente de la República encabezó la primera reunión de cambio climático. De la Comisión de Cambio Climático. Es un tema que se le está poniendo interés. Absolutamente, porque ese interés, decimos, económico para este país, porque una vez que
el mar continúe a levantarse, el turismo aquí va a ser afectado. Y repito, también en caso de sequías, esto significa que también la producción agropecuaria puede ser afectada, etc. Pero volviendo a su pregunta, entonces Europa ya ha sido seguida por otros países como China, como Japón, como Corea, que también han fijado para 2060, 2050 como objetivo para llegar al mismo. ¿Cómo llegar a esa meta cuando usted tiene la industria, la generación energética? Por ejemplo, todavía hay muchos países que usan el carbón, por ejemplo, para la producción energética. ¿Es fácil hacer esa transformación en tan corto tiempo cuando se tienen siglos trabajando de otra manera? No es fácil, pero no tenemos ninguna otra opción. En el sentido que nosotros tenemos un planeta. Me encanta cuando veo que estamos pensando de ir a colonizar otros planetas. Nosotros por el momento tenemos esto y tenemos que curar de nuestro planeta. Y por lo tanto, pues también hay, en caso de industria muy contaminante, hay un programa que ya se ha delineado que se llama Just in Transition. Es un mecanismo que permitirá al interior de la Unión Europea de compensar las industrias que tienen que modificar sus plantas. Tienen que transformarse. Y también, ¿lo están haciendo a nivel de donación o lo están haciendo a nivel de financiamiento? De financiamiento, porque estas son cosas mayores. Se han puesto 12 billones de euros son, para esto, y por lo tanto de financiamiento. También porque estamos hablando de cosas de áreas comerciales que pueden pagar por esto. Mire, sé que la Unión Europea en medio de esta emergencia ha tenido o está planteando crear fondos especiales para los países más afectados por la pandemia, pero sé que entre el Parlamento y las otras instancias de la Unión Europea hay ciertos tranques del presupuesto. ¿Cómo va esto? Y si es posible un poco destrancar la situación y que puedan fluir los fondos. Países, por ejemplo, como España, Grecia, han estado exigiendo que los fondos lleguen. Parece que están más urgidos que otros, ¿verdad? Bueno, le tengo que informarle que ya los primeros fondos ahí han sido asignados a países como Italia e España a través de un mecanismo que se llama SURE que compensa son préstamos y que compensan para todo para evitar que se cree más desempleo y por lo tanto compensar las industrias o las empresas que hayan sido afectadas por la pandemia. Por lo tanto, ya los primeros fondos han sido otorgados. Pero además de esto, la discusión del cual usted habla, en efecto son dos áreas. Uno es el presupuesto multianual de la Unión Europea, que se discute una vez con el Parlamento Europeo, por lo tanto, cada 5 años. Y el otro son fondos extraordinarios. Sí, fondos especiales. ¿Cuál sería para el año 2021? ¿Cuál sería la inversión entre cooperación, préstamos, donaciones, etcétera, de la Unión Europea con respecto a República Dominicana para el 2021? Yo le digo que es más o menos una media de los últimos 7 años. En media han sido entre 18 y 20 millones de donaciones, en media. Para el próximo año. Bueno, sí, porque todos los países hemos sido afectados por la pandemia. Sí, nosotros continuamos a ser generosos, no por ser generosos. El hecho es que tenemos que salir de esta situación todos juntos. Ayudar a salir de esta situación. Sí, porque no podemos salir solo nosotros y también en términos de vaccinación. Que nos manden turistas de Europa para acá. Para enviarle turistas tenemos que solucionar los problemas en casa. Mire, hoy sale una información de que Francia va a cerrar de nuevo por la pandemia. Correcto. Todas sus actividades, excepto la educación, excepto la escolaridad. Y la economía. ¿Cómo se está presentando? ¿Cuál es la información que usted tiene de la situación general de Europa? Por ejemplo, bueno, todos conocemos lo de Italia, de España, lo de Francia, pero ¿cómo se están afectando los otros países? ¿Cuál es la información que usted tiene? En general, en este momento, la segunda ola, decimos, se está afectando
en números mucho más que la primera. Pero uno tiene que tener en cuenta también que se están haciendo un número de pruebas que es mucho superior a lo que se hizo en la primera. Además que ahora estamos más preparados. Por lo tanto, el virus nunca ha parado de circular. El hecho de que durante el verano, también gracias al hecho de que uno podía estar al aire abierto, el número de personas contaminadas era inferior. Ahora, llegando el otoño y por lo tanto la gente teniendo que estar en lugares más cerrados. Además que han reabierto las escuelas, y no tanto por las escuelas cuanto por el transporte, y reabierto la economía, etc. Ha habido este rebrote de COVID. Pero está afectando todos los países. Si uno ve, cada uno de los países europeos encuentra un número que nunca había encontrado antes de personas afectadas. Usted que maneja, digamos, el detalle de las relaciones dominico-europeas, ¿cuáles cosas el país tal vez no está aprovechando que son oportunidades de negocio, de gestión con la Unión Europea? O que tenga que ponerle mayor intensidad porque son oportunidades de ampliar esas relaciones. Nosotros, el acuerdo que tenemos, el acuerdo económico que tenemos con la República Dominicana desde el 2008 ha permitido un incremento importante del comercio, sea en términos de importaciones que exportaciones. Pero todavía hay márgenes para ampliar todo esto. Y también para atraer inversiones de Europa. También por lo que se refiere a servicios, porque no tenemos que olvidar que no es solo bienes lo que se ocupa el acuerdo, pero también de servicio. Por lo tanto, ahí es un acuerdo que es un acuerdo asimétrico, que significa que la Unión Europea ha abierto a todas las importaciones de la República Dominicana sin cuota y sin arancel, mientras no es cierto lo contrario. Hay un 30% de productos que son protegidos al interior de la República Dominicana. Por lo tanto, ahí hay potencial para aprovechar mucho más, y esto creo que este gobierno tiene la intención de, como hemos escuchado hace un par de días, de ir buscando inversiones y también oportunidades del extranjero. Señor Gianluca Grippa, Soy yo. se nos acaba el tiempo. Qué lástima. Le agradecemos la amabilidad que usted ha tenido de venir a conversar con nosotros acá. Gracias a ustedes. Muy amable de su parte. Ha sido muy grato y vamos a preparar los otros 30 años, ¿verdad? Por supuesto. Y aún más. Y vengan más. Señores, así terminamos en el día de hoy la jornada de matinal.